hace un cuervo y un escritorio? Seguramente has escuchado esta pregunta en algún punto de tu vida, en especial si has leído o visto Alicia en el País de las Maravillas, pero parece no haber una respuesta concreta entre las similitudes del escritorio y del cuervo. Pero, ¿qué hay de una taza de café y una dona? Más allá de que ambas se utilizan en el desayuno, ¿en qué se parecen? ¿En qué son iguales? Pues un topólogo te diría incluso que son lo mismo. Y para aquellos a los que la palabra topólogo no se les haga conocida, en realidad es bastante simple. Un topólogo es alguien que estudia la topología. Y volvemos al mismo punto, ¿no? La topología es una de las ramas más jóvenes de las matemáticas. Tiene tan solo como 300 años. A decir verdad, esto no es poco, pero el estudio y la historia de las matemáticas es muchísimo más antiguo y se remonta hace miles de años. Pero bueno, volviendo con la topología. La topología se encarga del estudio de propiedades de objetos que no se ven alterados al sufrir ciertas transformaciones, como pueden ser reflexiones, traslaciones o rotaciones, pero incluso nosotros podemos tomar estos objetos y estirarlos, encogerlos, retorcerlos, entre otras, sin que se pierdan estas tan importantes propiedades. Pero veamos, ¿de qué propiedades estamos hablando? Entre estas propiedades podemos encontrar la proximidad, el número de agujeros, la consistencia, entre muchas otras. Pero, por lo pronto, volvamos a las tazas y a las donas. Entonces, ¿en qué se parecen? Si tan solo tuviera una taza de plastilina, sería muchísimo más fácil de explicar. Tenemos esta taza y notemos que tiene únicamente un agujero. Ahora, nosotros podemos moldearla para darle la siguiente forma. Si miras de nuevo el video de la transformación, podrás notar que tuvimos especial cuidado en no romper ni cortar ninguna parte de la taza y nos dedicamos solamente a moldearla para poder llegar a la parte de la dona. Además, no fue necesario que pegáramos ningún pedazo extra para poder tener la forma deseada. Ahora, si nosotros quisiéramos llegar de nuestra taza de plastilina a un plano, algo así como una hoja, tendríamos que deshacernos del agujero que está formado por el asa de la taza. Y eso no podemos hacerlo, porque el número de agujeros es una propiedad importante, ¿no? Y esto es porque la taza y un plano no son objetos topológicamente iguales. Pero creo que hemos tenido suficiente de hablar de tazas, así que hablemos de otra cosa. Pero para eso es necesario transportarnos. Para muchos, el metro es un transporte de nuestro día a día. Nos hace la vida más fácil en ciudades donde el tránsito vial es un caos. Podemos recorrer grandes distancias e ir de un punto a otro de la ciudad. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado qué pasa con los mapas del metro? Sin ellos, nuestra noción de la distribución de las vías del metro y en general de la ciudad no serían las mismas. Pero, ¿qué tanto se acercan a la realidad? Pensemos en el metro de la Ciudad de México. En la vida real, ¿la línea 3 realmente es una línea recta? ¿La distancia entre la estación X y la estación Y es como la muestra el mapa? ¿Qué escala tienen? Esa información no es proporcionada por el mapa, pero la verdad eso no afecta la funcionalidad del mismo. Lo que realmente nos interesa e importa es la forma en la que las líneas están conectadas, así como las estaciones de cada una, es decir, la información topológica. Así, podemos darnos cuenta de que la topología nos proporciona y nos ofrece una manera distinta de ver las cosas, pues centra su atención en propiedades distintas a las que estamos acostumbrados, como pueden ser las distancias, los ángulos o el área. Pero ahora es importante destacar que la topología no se limita a hablar simplemente de redes de transporte y de tasas, sino que es muchísimo más que eso. El estudio de la topología ha hecho grandes aportaciones en distintas áreas, como pueden ser la física, la informática o incluso en otras áreas de las mismas matemáticas. Contrario a lo que se podría pensar, las matemáticas no son el resultado de que
un conjunto pequeño de personas haya estudiado mucho de manera aislada, sino que se dan gracias a las contribuciones de todas las personas que han estudiado estos temas y han compartido sus ideas para poder así enriquecer las investigaciones de otras personas. Así, la respuesta, como he mencionado, es bastante compleja. A continuación, trataremos de dar un bosquejo breve, muy breve, de la historia de la topología para darnos una idea. Como habíamos mencionado hace unos minutos, los orígenes de la topología pueden remontarse a hace unos 300 años, pues se le atribuye a la resolución del problema de los puentes de Königsberg por Leonhard Euler. Probablemente el nombre Euler te sea conocido o suene familiar. Euler fue un matemático y físico suizo, considerado como el principal matemático del siglo XVIII y uno de los más importantes de todos los tiempos. Se le conoce principalmente por el número de Euler E. Asimismo, como mencionamos anteriormente, resolvió el problema de los puentes de Königsberg, y este problema consiste en lo siguiente. Königsberg, o por su significado en español, Ciudad del Rey, fue la capital de Prusia hasta el año de 1945, y siendo una ciudad universitaria, fue un gran centro intelectual, residencia de muchos personajes como Immanuel Kant, Simon Dag o David Hilbert. La ciudad de Königsberg se encuentra atravesada por el río Pregel, que en algún punto se divide en dos, dividiendo la ciudad en 4 regiones, que a su vez están conectadas entre sí por 7 puentes. La pregunta del problema es la siguiente. ¿Es posible dar un paseo empezando en alguna de las 4 regiones y recorrer cada uno de los 7 puentes de modo que se pasa por ellos una sola vez y regresar al punto de partida? Si lo piensas un segundo, para resolver este problema no nos importa si el tercer puente mide 1 kilómetro o si el cuarto mide 2. Lo único que nos importan son las conexiones existentes y cómo se comunica cada región. ¿Te suena familiar? Exacto. Así como sucede con el asunto de las redes del metro. Notamos entonces que la resolución de este problema implica un punto de vista más topológico, por lo que gráficas y esquemas como las que estás viendo en pantalla son útiles a pesar de que no indican cuáles son las distancias en la vida real. De cualquier modo, muchos consideran que es arriesgado asegurar que aquí nace la topología, pues incluso el concepto aparece por primera vez un siglo después. Cuando Euler resolvió el problema, publicó la solución en una publicación llamada Solutio Problematis en Geometriam Situs Pertinentis. La solución al problema es la geometría del sitio. Y no es hasta 1836 cuando Johann Benedict optó por dejar de usar el término geometría del sitio para introducir el término topología. Posteriormente, en 1947, publica Vorstudien zur Topologie, estudios preliminares de topología. Para construir una banda de Möbius son necesarias solamente 2 cosas. Una tira de papel y un poco de cinta o pegamento. Para construir la banda de Möbius haremos lo siguiente. Tomamos el trozo de papel, lo giramos de esta manera y justo aquí damos una vuelta. Y ahora solo resta aplicar un poco de cinta o pegamento y listo. Esta es nuestra banda de Möbius. Sencillo, ¿no? Y ahora, si es tan fácil, entonces, ¿qué tiene de especial o por qué es tan importante? La banda de Möbius tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, notemos que representa una superficie, pero contrario a lo que podría decirnos nuestra intuición, tiene únicamente una cara, y comprobarlo es bastante sencillo. Para esto comenzaremos pintando puntos en una cara. De tener 2, al final de este proceso deberíamos tener una cara pintada y otra no. Sin embargo, al continuar este proceso llega un punto donde nos encontramos con los puntos verdes iniciales y vemos que toda la cinta está completamente marcada. Además, este objeto es considerado no orientable. Digamos que no hay noción de izquierda o derecha. Por estas y más razones, es considerado un referente popular cuando se habla de topología.
Más tarde aparece Giuseppe Peano. Peano fue un matemático, lógico y filósofo italiano. Se le conoce principalmente por sus aportaciones a la teoría de números y la lógica matemática. Pero por ahora hablaremos de otra aportación, la curva que llena el espacio, o bien la curva de Peano. Esta es una curva capaz de rellenar todo el plano. Viéndolo de otra manera, es una curva que puede pintar todo un cuadrado. A Peano se le atribuye el hallazgo de esta curva, pues lleva su nombre. Sin embargo, el artículo donde hizo público este descubrimiento no contiene una sola curva. No fue hasta años después cuando David Hilbert, matemático alemán, retomó el artículo publicado por Peano y dio su propia variante, así como la idea geométrica de dicha curva. ¿Recuerdas lo que comentábamos con anterioridad sobre la construcción de las matemáticas? De alguna manera es todo un trabajo en equipo. Desde hace unos segundos has estado observando de manera muy rústica cuál es el procedimiento para poder encontrar o llegar a la curva de Peano. En este video te hemos mostrado los 3 primeros pasos. En el primero tenemos un cuadrado que está dividido solamente en 4 partes. En el segundo, cada uno de esos cuadrados está dividido también en 4 partes y en el tercero es la misma situación y así sucesivamente. Notarás que hemos tratado de unir cada uno de los centros de cada cuadrado con la línea roja y que conforme vamos haciendo este proceso más veces, la línea roja abarca más espacio del cuadrado. Así, al realizar este proceso una cantidad infinita de veces, es fácil visualizar cómo todo el cuadrado queda cubierto por esta línea roja. Hasta ahora no hemos sido muy específicos con lo que se ha logrado en la topología, y dado que su estudio es muy extenso, nos enfocaremos en una propiedad muy especial, la compacidad. La compacidad es propia de los espacios compactos. Ajá, ¿y qué son los espacios compactos? Veamos. Aun si no estudias topología o matemáticas en general, seguro que has escuchado la palabra compacto antes. De manera popular se dice que un objeto que es compacto es algo que está totalmente junto en un solo lugar o que está muy apretado, como puede ser el maquillaje que se encuentra dentro de su propio recipiente o incluso un disco compacto que tiene distintos tipos de información en un solo lugar. Y aunque son nociones muy básicas, más adelante pueden ayudarnos a entender este concepto. Además, existen algunas ideas intuitivas que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que es la compacidad. Supongamos que podemos tomar un conjunto compacto en nuestras manos. Nosotros tendríamos por seguro que ese conjunto no se va a salir y no se va a escapar a ningún lado, sino que se mantendrá en nuestras palmas. También podemos pensar que esos conjuntos tienen bordes muy bien definidos y que de alguna manera los podemos encerrar sin que se nos escape ningún solo elemento del conjunto. Ahora, veamos algún ejemplo de algo que en definitiva no es compacto. Supongamos que esta masa es nuestro conjunto. Si nosotros la tomamos entre nuestras manos, notaremos lo siguiente, que se parte y es de verdad muy difícil lograr que se quede contenida en un solo lugar. Bien, ahora que tenemos suficientes ideas, seamos un poco más precisos. Y bueno, la definición estricta de espacio compacto nos dice la siguiente. Decimos que un espacio métrico denotado de la siguiente forma, x, d, es compacto si para cada familia de conjuntos abiertos, llamémosle BI con INI, subconjunto de la topología tau, tal que la unión de la familia de conjuntos BI de INI es igual a X. Entonces se cumple que existen I sub 0 hasta IN que pertenecen a I, tales que la unión del conjunto BIJ
con j menor o igual que n es igual a x. Entonces, básicamente lo que nos están queriendo decir es que un espacio métrico es compacto si para cada cubierta abierta existe una subcolección finita que cubre por completo x. Pero no vayamos tan rápido y expliquemos un poquito mejor de qué va esta definición. Primero vamos a llamar a x un espacio. En este caso va a ser un espacio métrico y lo representaremos de la siguiente manera. No tiene por qué ser representado así, pero yo elijo representarlo de esta manera. Y ahora, de otro color, se hace una colección de elementos subconjuntos del espacio X. Esta colección tampoco tiene por qué tener una forma o incluso una notación, simplemente deben de cumplir con ser elementos de C y C ser un subconjunto de X. Entonces, nosotros decimos que C es una cubierta de X si la unión de estos elementos coincide con X, o bien si con cada elemento de C podemos cubrir por completo a X. De esta manera. Ok, vemos que todos los elementos de C coinciden con X, o bien que lo tapan. No importa la forma que tengan, simplemente las figuritas de color verde clarito son elementos de C. Notemos en la explicación anterior que los elementos que tenemos en C los podemos contar, es decir, 1, 2, 3, hasta un número chiquito o un número muy grande. Incluso, de hecho, aunque esté tapado, podemos tener elementos que se encimen. Entonces, así. Entonces, debe ser una cantidad finita numerable o no numerable. El punto de todo esto es que los elementos que tenemos en C cubran o coincidan o tapen, como quieran llamarlo, a X. Si esto pasa, entonces llamaremos a C cubierta de X. Bien, ahora ya sabemos lo que es una cubierta, pero ¿qué pasa si nos preguntamos qué es una cubierta abierta? Para esto nosotros debemos de saber que existen conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Nombremos a A subconjunto de los reales. Nosotros diremos que un conjunto abierto, estrictamente hablando, es cuando el interior de A es igual a A. O bien lo podemos ver como el intervalo abierto A, B. En cambio, un conjunto cerrado es aquel que tiene elementos en su frontera, o bien como un intervalo cerrado A, B. De esta manera. Entonces, una cubierta abierta es aquella cubierta que está formada de puros conjuntos abiertos. Y bueno, retomando la idea principal de esta pequeña explicación, notemos que nosotros seguimos teniendo un espacio X y una subcolección C. Ahora, en esta figura notemos que aún faltan espacios por rellenar, ¿no? Ahí se ven los huecos. Pues nosotros sabemos que podemos poner una figura o figuras de manera que se cubra ese espacio. De esta manera. Ok, entonces ya quedó cubierta. Y notemos que nosotros si la quitamos, bueno, sabemos que podemos quitar cualquiera de las dos y queda ahí un espacio en blanco. Entonces esta sería nuestra subcubierta finita. Ya quedó más entendible, ¿no? En este punto seguramente te estarás preguntando, ¿dónde inició todo esto? ¿A quién se le ocurrió un concepto tan retorcido pero interesante? Pues verás, uno de los conceptos meramente nació en 1921, pero antes de irnos de lleno a esto, es necesario que retrocedamos a 1894, donde nació la noción de compacidad.
Y esto es gracias al teorema de Hein, Borel, Lebesgue, Bolzano, Weierstrass. Está largo, ¿no? Pero esto es porque cada uno de estos matemáticos contribuyó de manera importante a este teorema. Este teorema usualmente se conoce como el teorema de Hein-Borel o teorema de Borel-Lebesgue. Esto depende más bien de en qué rama de las matemáticas se estudie. A continuación vamos a ver de qué va el teorema más o menos y por qué es tan importante abordarlo en la noción de compacidad y espacio compacto. Pausa. Primero hablemos un poco de quiénes fueron los matemáticos que contribuyeron a este teorema. Empecemos con Karl Weierstrass. Fue un matemático alemán nacido en 1815. Originalmente sus estudios se centraban en la economía, las finanzas y el derecho, pero la verdad es que no le interesaban tanto y estudiaba matemáticas en privado. Gracias a esto fue que pudo contribuir a las matemáticas definiciones importantes como lo son la derivada, la continuidad y límite de una función. Pasemos ahora con Bernard Bolzano. La verdad es que su nombre es muy largo, pero originalmente lo conocemos como Bernard Bolzano o como Bolzano. Fue un matemático, lógico, filósofo y teólogo nacido en Praga en 1781. En matemáticas se le conoce por el teorema ya mencionado antes o por el teorema que lleva su nombre, teorema de Bolzano. Además, en filosofía hizo grandes aportaciones. Él afirmaba que las ideas, números y verdades existen de un modo independiente a las personas que los piensan. Henri Léon Lebesgue es un matemático francés nacido por allá de 1875. Es muy conocido por sus aportes en teoría de la medida y, claro, en la integral. Félix Edouard Justin Émile Borel, o simplemente Émile Borel, fue un matemático nacido en 1871, un matemático y político francés. Es reconocido por sus aportaciones en teoría de la medida y sus aplicaciones en teoría de la probabilidad y teoría de juegos. Además, por allá de 1913 y 1914, gracias a un trabajo divulgativo, tendió un puente muy importante entre la geometría hiperbólica y la relatividad especial. Por último, pero no menos importante, tenemos a Heinrich Eduard Hein. Fue un matemático alemán nacido en 1821. Es muy conocido por sus aportes en el análisis real y funciones especiales, pero además de eso fue autor de un importante tratado que engloba los armónicos esféricos y las funciones Legendre. Y bueno, ahora sí regresando. Este teorema afirma que toda cubierta abierta contable en un intervalo cerrado tiene una subcubierta finita. Y pues este teorema nos da varias condiciones para que podamos decir que un subconjunto es compacto. Anteriormente ya dimos una explicación sencillita de lo que es la definición de un compacto, un espacio compacto. Y seguramente ahorita te estarás preguntando qué es un intervalo cerrado. Pues verás, tenemos intervalos abiertos e intervalos cerrados, que se representan de esta forma. Y vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Vamos a tomar al intervalo 3,6 en ambos casos. En el intervalo abierto, básicamente es como si no tuviera estos extremos, ¿ok? Nosotros decimos que x pertenece al intervalo abierto 3,6 si x es menor que 6, pero mayor que 3. ¿Ok? No pueden ser iguales, solo está la condición de que debe ser mayor o menor. Y en el caso del cerrado, igual vamos a tomar al 3,6, pero la diferencia radica en que la x va a ser menor o igual que el 6 y mayor o igual que el 3. O sea, la x puede tomar el valor del 3 o puede tomar el valor del 6. Y gráficamente, básicamente se representan de la siguiente manera. Aquí tenemos un circulito abierto, porque la x nunca va a poder tomar este valor ni este. Puede tomar a lo mejor uno chiquito aquí o aquí o aquí, pero nunca puede tomar como tal este valor. En cambio, en el intervalo cerrado, totalmente puede tomar este valor, pueden ser iguales. Entonces, pues ya tenemos estos conceptos claros y ya entendimos más o menos de qué va este teorema. Así que vamos a platicar un poquito más a fondo. Y bueno, todo esto surgió con el concepto de continuidad uniforme y un teorema que nos dice que cada función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua. Y para tener una idea más intuitiva de lo que es continuidad,
consideremos la gráfica de una función cualquiera. En este caso pondremos esta. Nosotros decimos que una función es continua si podemos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz de papel. Y de este lado voy a poner un ejemplo de una función que no es continua, mejor conocida como una función a trozos. Ok, este sería el ejemplo de una función que es continua, pues nosotros podemos pasar el lápiz o plumón, lo que tengamos, fácilmente sin despegarlo de la hoja. En cambio esta, notemos que inicia aquí y hay un corte, como si hiciéramos un salto, y pasa para acá. Esta función no es continua, esta función sí es continua. Esta es una idea intuitiva gráficamente de lo que trata la continuidad. Y bueno, por fin, ¿qué tiene que ver este teorema con la noción principal que queremos tratar? Pues verás, el matemático Peter Gustav Eugen Dirichlet fue la primera persona en demostrar este teorema. Y casi sin darse cuenta, o más bien sin ser consciente de lo que podría aportar, utilizó la existencia de un subconjunto finito en un conjunto abierto dado un intervalo cerrado. Dichas pruebas fueron publicadas en 1904. Y bueno, ahora sí a lo que venimos. Dichas pruebas fueron de gran ayuda para los matemáticos Edward Hein, Carl Weierstrass y Salvatore Pintschler. Dichos matemáticos se enfocaron en hacer pequeñas modificaciones para que esto tuviera sentido en algunas otras ramas de las matemáticas. Tiempo después, exactamente en 1903, el matemático Émile Borel se encargó de generalizar los resultados de todos los matemáticos anteriores junto con los resultados de Pierre Cuisson en 1895, Lebesgue en 1898 y Arthur Schunflis en 1900. Básicamente, Borel lo que hizo fue generalizar estos resultados a todos los subconjuntos cerrados y acotados de los espacios euclidianos. ¿Espacios euclidianos? A lo mejor ya no te acuerdas qué significa este concepto o nunca lo habías escuchado, pero no te preocupes, van más o menos de esto. Un espacio euclidiano es básicamente un espacio geométrico que cumple 5 axiomas. Y bueno, ¿qué es un axioma? Un axioma, nosotros consideramos un axioma como una verdad absoluta, algo que es tan evidente que no es necesario demostrarlo. Por ejemplo, que dos líneas paralelas nunca se tocan, o que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. ¿Ok? Entonces, un espacio euclidiano cumple 5 axiomas que precisamente son los 5 axiomas de Euclides. Entonces, los 5 axiomas de Euclides nos dicen lo siguiente. El primer axioma nos dice que si tenemos dos puntos, sobre ellos podemos trazar una única línea recta. ¿Ok? El 2 nos dice que nosotros podemos prolongar una línea recta lo más que podamos. Es más, podría salirse de nuestro plano y puede seguir y seguirse prolongando. Entonces nosotros podemos hacer esto, aquí la estamos prolongando, la podemos prolongar de cualquier lado, para acá e incluso al final de nuestra página. Ok. El tercero nos dice que dado un punto y un radio podemos trazar una circunferencia cualquiera. Tenemos un punto y vamos a ponerle un radio. Esta es nuestra circunferencia. Igual la circunferencia puede ser más grande, damos otro punto y un radio más grande. Entonces nosotros vamos a marcar una circunferencia. Ok. El axioma número 4 nos dice que todos los ángulos rectos son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que son iguales, pero nosotros no decimos que son iguales porque se encuentran en puntos diferentes en nuestro plano. Todos estos son ángulos rectos. Y si son ángulos rectos, todos son de 90 grados y entonces tú dirías que son iguales, pero no. Notemos que este está en una posición diferente en este plano. Este incluso está al revés. Sigue siendo un ángulo recto, pero está en una posición diferente. Y este también. ¿Ok?
Por último, el axioma número 5 nos dice que dada una recta, podemos trazar en un punto extremo una única paralela. Y esta es nuestra paralela. Entonces, un espacio euclidiano es un espacio geométrico que cumple los 5 axiomas que acabamos de ver ahorita. Básicamente lo que hizo Borel fue darnos nociones para que nosotros podamos decir que un subconjunto que cumple con ser cerrado y acotado en este espacio geométrico es compacto. En este punto del video es importante que aclaremos algunas cosas, aunque seguramente, como ya te habrás dado cuenta por la diferencia entre las fechas, cuando la topología estaba en sus inicios no era tan fácil definir nuevas propiedades, clases o conceptos. Entonces lo que se hacía era tomar un intervalo cerrado en la recta de los reales, y de esta manera ahí tomábamos una o varias propiedades e íbamos haciendo pruebas. Íbamos viendo cómo se comportaban clases que ya conocíamos con estas pruebas y ver qué podía pasar. En general, así es como funcionan más o menos las matemáticas. Tomamos axiomas y propiedades que ya conocemos y seguimos haciendo pruebas y pruebas hasta ver qué es lo que obtenemos. Fue siguiendo dicho patrón como se pudieron definir las clases de espacios compactos, completos y separables. Más adelante se utilizó para definir unas versiones más extendidas de espacios topológicos. A veces, por lo anterior, ocurría que las propiedades equivalentes en la clase de los espacios métricos, cuando se extendían a espacios topológicos, daban lugar a diferentes clases de espacios topológicos, y nadie entendía muy bien qué generalización era la más adecuada de utilizar. Justo esto fue lo que pasó con la definición de espacio compacto. ¿Recuerdas que mencionamos que una de las definiciones nació en 1921? Pues bueno, al fin llegamos a explicar este tema. Pues la definición de espacio compacto regular se la debemos a Leopold Vittrice, un matemático austriaco que vivió 111 años. Sí, 111 años. Y este matemático es muy reconocido por sus aportaciones en la topología. De hecho, se le considera uno de los impulsores de la topología. Además, en toda su vida publicó 80 trabajos, todos ellos en diferentes ramas. De hecho, el último de ellos lo publicó teniendo 104 años de edad. Pero, a ver, lo que realmente nos interesa es saber qué dijo Vittrice acerca de su definición de espacio compacto regular. Y pues esto es lo que vamos a ver a continuación. La que aparece en pantalla fue la definición que dio Leopold Vittrice acerca de los espacios compactos regulares. Sin embargo, para ser honestas, no es una definición que se use comúnmente. De hecho, esta definición se utiliza en una topología llamada topología de Vittrice. Sí, lleva su nombre. Ya habíamos dicho que fue medio importante, ¿no? Impulsor, fundador, bueno. Pero bueno, vayamos 2 años después, exactamente en 1923. Aquí fue donde nació una de las definiciones de espacio compacto, totalmente independiente de Vittrice, y de hecho es a la que hicimos referencia en un inicio. Esta definición se la debemos a los matemáticos Pavel Alexandrov y Pavel Urysohn, ambos rusos. Estas definiciones se dieron más o menos entre 1923 y 1924. Ambos se enfocaron en dar un profundo análisis en los espacios compactos. De hecho, publicaron un libro. Sin embargo, este libro se publicó hasta 1929. La compacidad y su estudio ha sido muy importante para otras ramas de las matemáticas. El hecho de que un conjunto sea compacto se ha vuelto una propiedad muy importante para poder llegar a resultados en otras ramas. En matemáticas existe algo llamado dualidad de Pontryagin, que se desarrolla bajo el análisis armónico o análisis de Fourier, que estudia cómo las ondas básicas se superponen entre sí, es decir, cómo unas se enciman en otras. La dualidad de Pontryagin estudia las propiedades generales de las transformadas de Fourier, que tienen grandes aplicaciones en la ingeniería. Dicha teoría fue introducida por Leon Pontryagin, que a su vez fue combinada con la medida de Haar, que es una medida bastante importante en teoría de la medida y que a su vez se relaciona íntimamente y es un pilar fundamental para el estudio de la geometría, la probabilidad y la estadística. Lo importante de todo esto es que se construye bajo la premisa de conjuntos que son localmente compactos. Y con esto podemos concluir y reafirmar 2 cosas. La primera,
La capacidad es realmente importante, y la segunda es que las matemáticas están profundamente entrelazadas y se construyen entre muchas personas. Así pues, las matemáticas son realmente sorprendentes.